Como lo prometido es deuda, aquí estoy yo pagando. Lo dije en el video de posparto y aquí está los retos que se enfrenta una pareja desde el momento en que dejan de ser una pareja y se convierten en padres. Y existen muchísimos retos. Vamos a intentar hablar de los 4 principales desde mi experiencia y desde la experiencia de otras mujeres que conozco. Así que si vas a enfrentar este reto porque te vas a convertir en madre o padre, o ya lo eres y sientes que estás teniendo muchas dificultades con tu pareja, te invito a ver este video. Bienvenido, bienvenida a este canal, La Verdad de Ser Mamá. Si no estás suscrito, suscríbete. Estás invitado o invitada, es gratuito y comencemos. El primer reto. El primer reto que vamos a enfrentar es el cambio de roles y responsabilidades. Obviamente, definitivamente y sin dudarlo, existe un cambio radical en la dinámica de la familia. Y lastimosamente, existe una gran cantidad de responsabilidades que se encuentra balanceándose entre 2 personas, pero que regularmente la carga termina inclinándose más hacia el lado materno. Cuando si nos ponemos a pensar, el rol principal de mamá tendría que ser mamá. ¿Y qué pasa en la mayoría de los casos? Mamá termina siendo mamá y termina teniendo que continuar pensando en todas las actividades que se tienen que hacer de la casa, porque a lo mejor la otra parte no está acostumbrada a asumirlas, no está acostumbrada a percibir las necesidades que hay dentro de esa vivienda. Y eso es lo que necesitamos, comenzar a comunicar esas necesidades de la manera más adecuada. Por eso digo que idealmente esta plática, esta conversación de todo lo que va a venir, idealmente se tiene que tener antes, pero si no sucedió antes, que suceda ahora, que suceda después de ver este video. Hacerle ver a la pareja las necesidades y las responsabilidades que no son solo de mamá y tampoco de papá, porque se dan casos, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos es mamá en la que cae el peso. Y recalco, no es desde el ángulo de victimismo, es desde el ángulo de la realidad, de lo que ocurre día a día. Y entonces mamá tiene que estar atendiendo al bebé y tiene que estar pensando en qué va a comer y tiene que estar pensando en la limpieza de la casa y tiene que estar pensando en las compras, tiene que estar pensando en el pago de facturas, cuando no, cuando eso tiene que ser responsabilidad de otra persona. Otra persona tiene que asumir esa parte. Y estar atentos de mamá. Mamá tiene que estar siendo atendida, cuidada, protegida de ese estrés innecesario. Así que ante este primer reto de los cambios de roles y responsabilidades, mi única recomendación es la comunicación. Por favor, conversen con mucho respeto, con mucha verdad y escuchemos con empatía. Y tampoco se trata de culpar a la otra persona. La otra persona, en la mayor parte de los casos, la mayoría de los hombres, hablando de un padre, la mayoría no actúa porque no sabe cómo actuar. En la mayor parte de los casos, ellos también se encuentran perdidos. Ellos también no saben qué hacer, no aprendieron a asumir responsabilidades en muchos casos. Pero nosotros los elegimos como el padre de nuestros hijos y por lo tanto necesitamos enfrentar ese reto. Y si usted cree que lo pueden conseguir, no desistan. Obviamente no es fácil, pero con la comunicación real, sin señalar, sin culpar, sin agredir verbal o físicamente, se puede llegar a tener un buen diálogo, se puede hablar de todas nuestras necesidades y se pueden aclarecer los puntos que están doliendo. Se puede aclarar lo que está sucediendo y se puede llegar a un consenso con mucho amor. Si fue el amor el que unió a esa pareja, el amor también puede traer un buen diálogo.
El amor puede traer buenos acuerdos y puede hacer que las cosas funcionen. El segundo reto, la mezcla del cansancio, la desconexión y la pérdida de los espacios personales, la pérdida de los espacios de privacidad y de unión con nuestra pareja. Pues es bien sabido que cuando un bebé llega, todo el foco se centra en atender, cuidar y proteger a ese bebé. Y comienza a ocurrir una separación progresiva entre los padres. Porque existe mucho cansancio, porque existe mucho sueño acumulado, porque existen muchas necesidades que están siendo desatendidas de forma individual y por lo tanto la pareja se va dejando de lado. Y eso no siempre significa que la relación ya se acabó. No siempre significa que hay necesidad de separarse o que ya no nos queremos, porque en la mayor parte de los casos no es así. Solamente existe falta de comprensión, existe falta de empatía y recalco nuevamente falta de comunicación. Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es volver a retomar momentos de unión en familia. A veces con el bebé, a veces sin el bebé. Y aún no estoy hablando de la parte sexual, estoy hablando de la unión, de la conexión, de vínculos. Estoy hablando de sentarse a conversar, de sentarse a darse cariño, a darse un abrazo, a preguntarse por su día, a escuchar con verdadera atención, a recuperar espacios, a comer juntos. De eso se trata volver a reconectar. Tercer reto, las diferencias obvias que existen entre los hombres y las mujeres, entre las formas en las que somos criados de forma general. Las mujeres comúnmente recibimos una educación que va enfocada a cuidar, a criar, a alimentar, a proteger. Los hombres, en la mayor parte de los casos, desconocen lo que es eso. No saben y por eso lo mencioné anteriormente. No se trata de que no quieran o no se trata de que ignoren, se trata de que no siempre saben cómo reaccionar, porque existen diferencias naturales que están vinculadas con la forma en la que cada uno fue educado. Y conociendo y entendiendo eso, podemos soltar un poco el peso tanto de la culpa que muchos de ellos pueden llegar a sentir, como del resentimiento que nosotros podemos llegar a sentir. Simplemente entendiendo esa diferencia de educación y crianza, podemos llegar a empatizar mucho más con el otro. Y sin rencor, sin odio, sin enojo, podemos sentarnos y conversar. Cuarto aspecto, la sexualidad en la pareja. Qué tema difícil. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres no están viviendo ningún cambio hormonal y su necesidad de contacto físico y particularmente sexual se mantiene ahí, activo. En cambio, en nosotras hay cambios hormonales, hay una infinidad de emociones que están llegando de manera simultánea a nosotros. Existe un cansancio extremo y además existe naturalmente un instinto de cuidado, protección y alerta hacia nuestro bebé. Y eso quita totalmente el foco de cualquier otra cosa en nuestra vida. Y no es que se pierda totalmente el deseo sexual, pero pasa a un plano muy alejado del primero. Está muy distante en la mayor parte de los casos. Y en ese sentido, nuevamente, podemos sentir que nuestra pareja no nos está comprendiendo al estar buscando acercamientos de ese tipo. Y podemos sentir nuevamente enojo, podemos sentir nuevamente frustración porque nosotras
por algún motivo que hay muchos motivos por los que no queremos en determinado momento. Y ellos pueden sentirse rechazados, pueden sentirse frustrados, pueden sentirse confundidos porque de alguna forma no entienden y no están viendo las cosas como nosotras las estamos viendo. Y es válido también. Y por eso es necesario reafirmar esta idea de que la comunicación es la llave. De hacerle ver a nuestra pareja todo lo que nosotros estamos sintiendo. Y le garantizo que si se habla con verdad, que si se comienzan a tener estos espacios de conexión previos, si comenzamos a tener mejor comunicación, más empatía, más comprensión mutua, porque no se trata de que el hombre es el villano en toda esta historia, no. Se trata de que necesitamos también aprender a hablar, a comunicar, a expresar lo que nosotras sentimos. Y si hacemos todo esto de manera muy natural y de manera muy bonita, la conexión sexual se va a reavivar y el deseo también va a llegar. Porque obviamente estamos con esa persona porque sentimos muchas cosas, entre ellas atracción por esa persona. Y va a llegar su momento. Y es importante entender también que tenemos que tener mucha comprensión con nuestro cuerpo. Porque existen muchos casos en los que las mujeres o la pareja intenta retomar su vida sexual y por un motivo o por otro no consiguen consumar el acto. Tal vez porque la mujer siente dolor, tal vez porque no hay suficiente lubricación, tal vez porque no existieron los suficientes preliminares. Y en eso hay que trabajar, como una pareja. Y si no hay suficiente lubricación, existen lubricantes a base de agua que son específicos para ayudar en esas situaciones. Existe también la necesidad de preliminares. Si normalmente, sin tener a un bebé, la mujer normalmente necesita muchas más preliminares que un hombre, después de tener a un bebé, eso aumenta aún más. Porque nosotras necesitamos sentir conexión. Nosotras necesitamos sentir que de verdad estamos siendo no solo deseadas, estamos siendo cuidadas, estamos siendo amadas, estamos siendo acompañadas, estamos siendo comprendidas y protegidas. Y eso es una cosa que no todos logran entender. Pero por eso nosotras lo tenemos que expresar. Nosotras lo tenemos que compartir y hacérselo saber. Y hacerle saber a esa otra persona que si, por ejemplo, se intentó una vez y no se pudo, no pasa nada, lo podemos volver a intentar otro día o en otro momento. Si lo intentamos y el bebé lloró, no pasa nada, lo podemos volver a intentar en otro momento. Y ahora que traigo el bebé en este aspecto del ámbito sexual, también es importante recordar y recalcar que no se debe tener intimidad sexual al lado de nuestro bebé, ni en la misma habitación que nuestro bebé. Porque existen olores, existen sonidos, existen secreciones que no tienen que estar en contacto con su bebé. Porque de cierta manera estamos abusando de la presencia inocente de ese bebé. Así que si usted no tiene otra habitación, si usted no tiene otro espacio, pues ingeniéselas y busquen la manera de encontrar nuevamente esos espacios de reconexión. Yo sé que antes de que esa criaturita llegara, hubo mucha creatividad. Así que se los dejo de tarea. Busquen espacios alejados de su bebé, que su bebé no tiene por qué sentir ni escuchar lo que está sucediendo entre esa pareja. ¿Ok? Déjenme en los comentarios qué opinan, si me faltó algún tema que tocar. Espero de corazón sea de utilidad.
Lo repito nuevamente, este no es un video para atacar a nadie, ni para ponerte víctima a nadie, sino para hacer ver una realidad y para fortalecer los puntos débiles que podemos estar teniendo, para poder hacernos conscientes de eso que puede estar faltando entre nosotros. Tal vez un poco de respeto, tal vez un poco de empatía, tal vez un poco de iniciativa, tal vez un poco de comunicación. Así que hasta la próxima. Suscríbanse al canal si así lo desean y muchas gracias por llegar hasta aquí.